22 minutos pasaron de las 5 de la tarde, vamos con nuestra segunda entrevista del día. Está el senador de la legislatura bonaerense de Unión Cívica Radical, Más Cambio Federal, Marcelo D'Aleto. ¿Cómo estás, Marcelo? Eduardo Vitali te saluda. Eduardo, un gusto hablar con ustedes. El gusto nuestro. Marcelo, venimos hablando y analizando bastante lo que es el presupuesto presentado por Axel Kicillof en la legislatura bonaerense. Se está discutiendo en diputado, hubo dictamen el día de ayer, seguramente se discuta en el recinto la semana que viene. Vos ya como senador tenés los números, lo estás evaluando, ¿cómo viene la situación? A ver, como siempre el presupuesto se pueden encontrar cosas negativas, cosas positivas y cosas intermedias. Como cosa negativa, lo más negativo que tiene el presupuesto como ley que establece reglas económicas para el Estado bonaerense es que el principal problema económico que tiene el Estado bonaerense, que es su sistema previsional, tomamos el 2024, el 62% del déficit de la provincia es el déficit del IPS, no hay ni siquiera, no digo que no hay una propuesta, ni siquiera en 6 años de Kicillof hay un estudio de cómo poder resolver un problema que es un Titanic que se acerca al témpano y que no se puede estar 8 años gobernando una provincia y no ver ese problema y no empezar a estudiar una solución. Eso como tema grave lo podemos marcar. Como tema positivo, comparado con otras leyes, estamos ante una ley que no presenta aumentos para los contribuyentes. Inclusive en automotores va a haber una baja nominal, es decir, la patente en el 2026 va a ser un poquito más barata que el 2025, pero si le sumamos la inflación, o sea, en términos reales va a ser una baja mayor. En el inmobiliario urbano, en el edificado, solo va a haber una actualización, va a tener un techo de la actualización que tiene que ver con la inflación de estos 2 años que no tuvimos leyes fiscales, ley fiscal en la provincia, con lo cual podemos decir que en el marco de la crisis que está Argentina, es un presupuesto que sin lugar a duda hay muchas cosas que se pueden hacer mejores, pero no somos nosotros los que gobernamos, gobierna otra fuerza política, y entendiendo que tenemos diferencia de cómo pensar la organización del Estado, entendemos que es un presupuesto que hay que trabajar para que salga. ¿Por qué? Bien. Y te cierro esto la respuesta. Estamos siendo gobernados por primera vez en los 2 estados más importantes de la Argentina, Nacional y Provincia de Buenos Aires, por primera vez en la historia por 2 economistas. Y los 2 economistas gobernaron estos 2 primeros años, primer mandato Milei, segundo mandato Kicillof, sin la principal ley de un economista para administrar el Estado, que es la ley de presupuesto. Por eso, con propuestas de cambio, tratando de hacer mejoras, tenemos que trabajar para que exista estas leyes, para que podamos tener 2026 con estas reglas económicas, y por eso yo creo que nos vamos a poner de acuerdo y en los próximos días la provincia de Buenos Aires va a tener su ley de su presupuesto, su ley fiscal y su ley de financiamiento. Bien, ¿y cómo lo ves? ¿Ves con posibilidad de que finalmente se apruebe? Porque hay diferentes reparos de distintos sectores políticos, que incluso hasta parte de algunos diputados del oficialismo. Nunca el tránsito hacia la sanción de estas leyes, por la importancia que tiene esta ley, por lo que significa, porque estamos en crisis, nunca es un camino de paz o de tranquilidad, porque hay muchos intereses en juego donde si no se resuelven en estos momentos no se resuelven más. Por ejemplo, municipios que tengan dificultades para pagar el aguinaldo en el mes de diciembre, entonces bueno, si esos municipios no se mueven ahora para organizar una ayuda extraordinaria, un fondo que les permita tener el aguinaldo, es prácticamente imposible que lo puedan resolver. Entonces, eso lleva a un camino de crisis, de crítico, de discusiones que se tienen que ir resolviendo, porque Kicillof no puede permitir que un municipio no pague los aguinaldos, pero tampoco a Kicillof le sobra la plata. Entonces, yo no me asusta tanto la discusión previa. Yo creo que hay una conciencia en la clase legislativa, en los legisladores, los distintos sectores, de que no podemos, ya tuvimos todo el 2024 y todo el 2025 sin presupuestos,
la provincia y no podemos estar así en el 2026. Marcelo, ¿cómo estás? Iván Cerezuela te saluda. Iván, ¿cómo te va? Bien, el otro día habías presentado y compartiste en redes sociales un informe muy completo, bastante interesante respecto a la economía de la provincia y cómo impacta el tema de la recaudación y demás en los distintos municipios, en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está hoy en general la situación de las comunas? Bueno, intentamos poner un poquito de tranquilidad y claridad con ese informe, porque uno de los grandes problemas que tiene la provincia de Buenos Aires es que es muy oscura, no tiene información. ¿Por qué? No lo sé, pero es así el dato de la realidad. Y les doy un dato, ustedes agarran el 15 de febrero y saben cuánto el Estado Nacional en enero, cuánto entró, cuánto salió y cuánto es el saldo. Y dicen, hay superávit en Nación, todos los meses nos dicen, y eso lo que en el trasfondo de eso es que todos los meses tienen información de Nación. En provincia entera tenemos información con 6 meses de atraso. Presentaron el presupuesto hace 3 semanas y teníamos información al 31 de marzo. Pero hay algunos datos, como por ejemplo, la coparticipación nacional la publica todos los días el Ministerio de Economía de la Nación, la coparticipación a los municipios se publica todos los días para dar transparencia, y los recursos los que junta ARBA, la provincia de Buenos Aires, la mitad viene por Copa Nacional, la mitad viene de ARBA, esos recursos de ARBA con 2 meses de atraso se publica. Nosotros hicimos un informe publicando esos 3 datos al 30 de septiembre, o sea, información muy actualizada, 9 meses de la provincia. ¿Qué nos dice? Que no tengo acá el informe a mano, pero dicen que las transferencias nacionales, comparando 2025 con 2024, estos 9 meses, mejoraron un 6%, mejoraron un 2 y pico la recaudación de ARBA, y la coparticipación en los municipios solo bajó 0,9, menos de un punto. O sea, no estamos tan mal de número, no estamos para tirar manteca al techo, pero no es tan dramática la situación. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que no hay problema? No, por supuesto que hay problemas, porque cuando hay una crisis económica en un país, los municipios tienen mayor cantidad de gastos, la provincia tiene mayor cantidad de gastos, seguramente los intendentes han aumentado el gasto y bueno, no ha aumentado las transferencias a los municipios. O sea, pasando en limpio quiere decir que el gobierno nacional de Javier Milei, a pesar de las críticas de Kicillof, ha aumentado las transferencias a la provincia de Buenos Aires, pero eso no se tradujo en las transferencias a los municipios. Para decir verdad, estamos hablando de la coparticipación nacional, que eso es por ley y que eso no tiene manera de tocarlo. Se arma una masa coparticipable de una serie de impuestos principales en la Argentina y se transfiere a las provincias. Eso es lo que ha aumentado. Bien. Lo que dice Kicillof que le está faltando son las otras transferencias, las transferencias especiales que tienen que ver con otras leyes, sean discrecionales o no sean discrecionales, esas sí se las barrieron todas. Claro, eso FONIL, es lo que dice Fondo de Kicillof. Seguridad, etcétera. Bien. Exactamente. Entonces, los dos dicen verdad cuando Kicillof dice me sacó fondo del gobierno nacional, dice verdad, pero esta copa, que es el único dato que contamos, no ha caído, con lo cual, que también denota un poco que IVA recauda, ganancia recauda, y que viene personal recauda y que se está transfiriendo. Ahora, ¿qué quiero decir esto? No le sobra dinero a la provincia, pero tampoco es que estamos como para hacer un patacón. Y yo creo que me preguntaron cosas negativas, positivas. En este marco de ajuste que hay en la Argentina, también hay que destacar eso, que el gobierno de la provincia no recurrió a un bono para pagar sueldos y jubilaciones. ¿Y tampoco tiene déficit o no? Muy poquito, está previsto ingresos por 43 billones y recaudación por 41. Para el año que viene, porque estos años no venía con déficit la provincia de Buenos Aires. Y un dato importante que acá quiero destacar al cuerpo que represento, que es el Poder Legislativo, que muchas veces se lo critica. La provincia de Buenos Aires, el gasto es de 28.000 anuales, de 28.000 millones de dólares, para dolarizarlo, ¿no? Y la deuda es de 11.700. ¿Qué quiere decir eso? 50%, menos del 50%, 40%. Menos del 50%, sería 14.000, 50%. Menos, en 5 meses de recursos estamos pagando la deuda que tiene la provincia. A diferencia de lo que pasa con el Estado Nacional, los bonaerenses tienen una provincia que no está endeudada. Y ojo que llegó a tener patacones, llegó a estar complicada. Con lo cual yo creo que están dadas las condiciones para que discutamos, veamos qué hacemos con este municipio que tiene problemas, con esta obra pública que está faltando, discutamos la reforma previsional, discutamos todo. Ahora, no tenemos una provincia con la crisis fiscal que tiene el Estado Nacional por su deuda,
Por eso creo que estamos en condiciones de darle tratamiento positivamente al presupuesto, más allá que no estamos todavía para votarlo, porque hay un montón de temas para resolverse, como por ejemplo esto, un fondo para ayudar a los municipios. Ahora, Marcelo, qué bueno sería, ¿no?, si la provincia recibiera lo que aporta la coparticipación, ¿no? Bueno, ese es el gran talón de Aquiles de la provincia, porque, repito, la provincia mitad viene de Nación, mitad recauda la provincia. Lo que viene de Nación es una coparticipación donde la provincia aporta el 40% del 39,5% de los impuestos coparticipables y solo recibe el 21%, por esa historia de que la provincia era algo grande y no necesitaba, pero hoy la provincia tiene la mayor cantidad de pobres, con lo cual no es así. Entonces, ese problema, que el objetivo siempre fue de la provincia de Buenos Aires, la anterior ley a esta, la que estaba el año 1973, nos daba el 28%. Entonces siempre la provincia dijo, bueno, no vamos a tener el 40%, pero vamos a tratar de tener 7%. Hubo 2 gobernadores que han logrado acercarse a ese 27%. Uno fue Duhalde con el Fondo del Conurbano y otro fue Vidal, María Eugenia, con la actualización del Fondo del Conurbano, que por ejemplo, yo mirando los números de estos 6 meses del año o del año 24, hoy lo que gastamos en obra pública, que es el 6% del presupuesto, hoy de esa actualización que hizo María Eugenia, que la hizo dialogando, la hizo con una ley nacional, que es la del consenso fiscal de 2017, es más guita la que recibimos por esa actualización del Fondo Conurbano que la que gastamos en obra pública. Con lo cual podríamos decir que si Kicillof hace obra hoy es gracias a esos fondos que consiguió el gobierno de Vidal. ¿A qué voy con eso? No es para levantar a Vidal. Lo que voy con eso es que cuando las cosas se consiguen, porque acá falla el kirchnerismo, falla Milei, con diálogo, con consenso, dura para siempre. Y la otra crítica al presupuesto de Kicillof es que en 6 años nunca hizo una estrategia, como tuvo Duhalde y como tuvo Vidal, para que la provincia pase de ese 21% de copa al 25, al 26. Nunca convocó una estrategia para judicializar, para pedírsela al gobierno de la nación, como sea. Hay muchas maneras. Por ejemplo, el Fondo del Conurbano siempre fue el 10% de ganancias, y como el gobierno de Vidal lo consiguió en el 2017, confió en la estabilidad de Macri, dijo, se empieza a actualizar en el 2019 y en el 2018 se explotó todo, no es el 10% lo que tiene que ser más, Vidal, es el 7%. Claro. Todavía hay un 3% más para pedir por eso, y es una forma también que no sale de la claro, es un fondo de compensación, se puede pedir. Hay maneras técnicas, pero hay maneras políticas. Usted imagínense que la provincia de Buenos Aires tiene de 257, 70 legisladores. Ahora, nunca el gobernador sentó a los 70 legisladores, nunca el gobernador sentó toda la fuerza para salir a pelear eso. Son cosas que se pueden criticar y ojalá en algún momento se modifiquen. Ahora, de ahí pasar a decir que este presupuesto es un desastre, que la ley fiscal es un desastre, no es así. Es mucho mejor inclusive que anteriores proyectos de este gobierno, y es mucho peor que la provincia no tenga una ley aunque uno no esté de acuerdo con todo. Con lo cual yo creo que hay cosas para criticar, hay cosas para destacar, pero lo que no puede pasar es que lleguemos a las fiestas y que la provincia no esté ordenada, y que podamos ayudar también a la nación diciendo que la provincia de Buenos Aires, como Estado más grande, tiene su ley de El año pasado hubo 3 provincias que no tuvieron presupuesto, una es la provincia de Buenos Aires. Marcelo, ¿puede entrar en la negociación por el presupuesto 2026 el tema también de las reelecciones indefinidas? No lo creo, no, eso ya trabaría todo, no está la provincia de Buenos Aires para discutir ese tema, no está la provincia de Buenos Aires para discutir ese tema. Meter eso significaría trabar todo, porque aparte no sobran días, y justamente hay que concentrarse en lo económico. Si metemos un tema político, vamos a estar en marzo discutiendo esta ley. Marcelo, le agradezco la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. Un gran placer para mí. Un abrazo grande. Pasaba con nosotros el senador de la legislatura bonaerense, Marcelo D'Aleto. 36 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Seguimos un ratito más en vivo.